Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase modal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la fórmula de la clase modal, que recuerden que esta se utiliza para datos agrupados, es decir, cuando usamos intervalos. La fórmula de la clase modal me dice que es el límite inferior de la clase más la amplitud del intervalo, todo esto multiplicado por la diferencia entre la clase y la frecuencia de la clase anterior sobre la sumatoria de la diferencia entre la clase y la frecuencia de la clase anterior más la diferencia entre la clase y la frecuencia de la clase siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que quede claro. Tenemos esta tabla de frecuencias donde tenemos unos intervalos de 3 en 3. Entonces vemos de 1 a 4 hay 3, de 4 a 7 hay 3 y de 7 a 10 hay 3. Y tenemos que la frecuencia absoluta es la siguiente. Para el intervalo de 1 a 4 la frecuencia absoluta es 3, de 4 a 7 la frecuencia absoluta es 8 y de 7 a 10 la frecuencia absoluta es 2. Lo primero que tenemos que identificar son estas variables. La primera, vamos a identificar el límite inferior de la clase. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que interpretar es cuál es la frecuencia absoluta mayor. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es el 8, es decir, que vamos a trabajar con este intervalo. Entonces, la frecuencia absoluta mayor es 8. Vamos a trabajar con este intervalo. Entonces, me dice que L es el límite inferior de la clase. Entonces, el límite inferior de esta clase, es decir, el intervalo más pequeñito de la clase que vamos a utilizar de acuerdo a la frecuencia absoluta mayor. Es decir, que aquí L sería el 4 porque es el límite inferior de este intervalo. ¿Listo? Entonces vamos a identificar primero L, 4. Vamos a identificar C. C es la amplitud del intervalo, es decir, de cuánto a cuánto va aquí. Habíamos dicho que la amplitud es de 3, ya que de 1 a 4 hay 3, de 4 a 7 hay 3 y de 7 a 10 hay 3. Vamos a ver de 1. El de 1 es la diferencia entre la clase, entonces sabemos que la clase acá es 8 y la frecuencia de la clase anterior, es decir, la resta entre este 8 y la frecuencia anterior. 8 menos 3 da 5, es decir, que de 1 es igual a 5. Y vamos a identificar de 2, que es la diferencia entre la clase, que ya sabemos que es 8, y la frecuencia de la clase siguiente, en este caso 2. Entonces, en este caso es 8 menos 2, entonces de 2 sería igual a 6. Ahora sí, vamos a reemplazar estos datos en la fórmula. Entonces, tenemos que la clase modal es igual a L, en este caso 4, más C, en este caso 3, multiplicado por D1, que en este caso es 5, sobre D1 más D2. Miren, D1 más D2, 5 más 6. Y empezamos a realizar la operación. Lo primero que vamos a realizar es la sumatoria. Entonces queda 4 más 3 sobre 5, perdón, por 5 sobre 11. ¿Listo? Seguimos con la operación. Hacemos la multiplicación. 3 por 5, recuerden que siempre multiplicamos aquí el de arriba, 3 por 5, acá abajo es como si fuera un 1. 3 por 5, 15, y aquí abajito queda igual porque recuerden que es como si fuera 1. ¿Listo? Seguimos acá. Entonces me da 4, hacemos la división, 15 sobre 11, que me da igual a 1.36. Este resultado es de dividir 15 sobre 11, me da 1.36. Y al finalizar hacemos la sumatoria. 4 más 1.36 me da 5.36. ¿Listo? Haciendo la sumatoria, y esta es la clase modal. Podemos identificar que este 5.36 sí está entre el 4 y el 7 de el intervalo que cogí de acuerdo a la frecuencia. Gracias.